Acerquémonos al Señor, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Hasta aquí hemos visto cuatro aspectos importantes que tienen que ver con tipos que hablan acerca del ministerio de la futura redención efectuada en Jesucristo y que han ocupado nuestra atención. Cada uno de ellos representa algo que en el Antiguo Testamento habría de ser una figura de cómo Jesús habría de realizar las cosas. El primero de ellos fue el santuario. El santuario de Jerusalén no era realmente el santuario destinado para la plena comunión con los hijos de Dios, pero era un tipo de la redención que algún día habría de experimentar todas las cosas y de la plena comunión a la que somos llamados los creyentes. De la misma manera ocurre con la sangre. La sangre de los corderos y machos cabríos, en la epístola de los Hebreos dice, esa sangre tenía cierto valor, pero no es comparable con la sangre que Cristo Jesús derrama por el perdón de todos los pecados nuestros. Número 3. El camino. El camino mismo es una manera de llegar y de accesar hasta el lugar santísimo, de acercarse de todos los años hacia Jerusalén, pero el camino nuevo que Cristo nos ha abierto es una manera más amplia todavía acerca de la redención, porque Él se convierte en el camino y en la vida para cada uno de nosotros. Así es, estos tres elementos los hemos considerado. Hoy vamos a considerar un cuarto elemento. Ese cuarto elemento es el principal y mejor de todos los demás. Se trata de una persona viva, de Jesús, el gran y sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús realmente es el que está intercediendo. Jesús es la realización y culminación de todo lo demás. Ahora, repasemos nuevamente algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora. Todos estos aspectos nos llevan a considerar que hay algo más grande. Hay algo más grande todavía que entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo, por supuesto, es importante, pero hay algo más grande que todo ello. Hay algo más grande todavía y Dios nos tiene todavía reservadas cosas más grandes que lo que ya ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Hay algo más grande todavía que el que Jesús haya derramado su sangre para cada uno de nosotros. Hay algo más grande que la forma en cómo el día de hoy ya estoy experimentando gozo y la presencia de Dios en medio de mi vida. Y eso más grande tiene que ver con algo que habrá de realizarse en el futuro. Y en ese futuro es que Jesús estará allí personalmente para recibirnos y para hacernos partícipes de toda bendición. Quiero que consideres esto. Nuestra lectura y tradición popular de pronto dice que cuando nosotros vamos a morir y demás, vamos al cielo y allá va a estar San Pedro en la puerta con las llaves esperando abrir o no abrir las puertas. ¿Sabes eso? La Biblia no dice nada al respecto. La Biblia no dice que es Pedro el que va a estar ahí en la puerta esperándonos. Quien va a estar en la puerta es Cristo Jesús. Él estará ahí personalmente para recibirnos y para hacernos partícipes de todas las bendiciones. Eso nos lleva precisamente a considerar esto, que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dios estableció un sacerdote para que nosotros podamos accesar. ¿Cuál es el papel del sacerdote? Bueno, interceder, orar a favor de cada uno de nosotros. Pero dice, bueno, ¿y cuál es el pero si ya la obra ya está hecha? Y en ese sentido podríamos tener razón. Efectivamente, la obra que era necesaria para que llegáramos a la salvación ya está hecha. ¿No ha sido ya dado todo? ¿No hace falta agregar algo más? Si tenemos libertad para entrar a Él por su sangre y el camino ya ha sido abierto que nos lleva a la presencia de Dios, ¿qué más tiene que hacer Jesús por nosotros? En un sentido es correcto, nada. Todo ha sido terminado de una vez. Ya no hace falta más. Pero hace falta algo al mismo tiempo.
Y ese algo es que nosotros necesitamos a Jesús. No es lo que Él va a hacer, sino lo que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos a Jesús para que Él sea la obra y la vida de Él sea verdad en cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos necesidad de estar en comunión. Entonces se trata de estar unidos a Jesús. Y unidos a Jesús significa que para hacer que toda esta obra sea vida y verdad en nosotros, nosotros tenemos que estar cerca de Él. En el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que, vea esta frase, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para que la obra completa de Dios se haga una realidad en nosotros, necesitamos que Él sea la vid y nosotros los pámpanos, que Él mismo sea la vid y que nosotros estemos pegados, unidos a Él, y que Jesús obre en nosotros para que su obra sea una realidad sobre nuestras vidas. Esa obra completa implica entonces también la salvación plena. Esa salvación plena tiene que ver, por supuesto, con darnos nueva vida, con modificar nuestro ser interior de manera que ahora expedemos en paz y en comunión con el Padre. Que nuestro corazón sea transformado, porque el corazón es muy importante. De lo que sale del corazón, eso somos nosotros. Entonces nuestro corazón necesita ser transformados, pero no tiene que ver con algo sentimental, sino por el contrario, se trata también de la transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de la forma de cómo estamos realizando cada uno de los procesos mentales que después nos van a llevar a la acción, porque la voluntad también va a ser transformada. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, e incluso una cosa más, incluso los sentimientos. Trato de representar en estos 6 cuadros todo el ser humano, su vida como algo físico, su ser interior, su alma, su corazón, su mente, su voluntad, los sentimientos, todo nuestro ser transformado por la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando Cristo está en nuestras vidas, toda nuestra vida se puede ser transformada. De eso se trata la obra del sacerdocio de Cristo Jesús en nosotros. La obra de ese sacerdocio entonces tiene metas muy específicas. Para que todo eso pueda realizarse y toda esa transformación se convierta en una realidad, tiene como propósito llevarnos al lugar santísimo. Su sangre derramada, el ejemplo de vida, el camino que Él nos ha mostrado, son las maneras de cómo Cristo Jesús nos lleva hasta el lugar santísimo. Pero el objetivo de Cristo Jesús, el objetivo de Dios, no tiene que ver con quedarnos ahí. En el libro de los Salmos 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en mí. Y no solamente llevarnos hasta la presencia de Él, sino algo más. Ese solamente es el primer paso. Pero el objetivo de Dios, el plan de Dios, no concluye ahí, sino se trata de que estemos allí todos los días, para hacer posible que vivamos allí. Me encanta el Salmo 23, las últimas líneas: y en la casa de mi Padre moraré por largos días. De eso se trata, de vivir ahí en la presencia de Dios para siempre. De eso se trata. Es Jesús el que hace todo lo que hay que hacer aquí en la tierra y en nuestro corazón, de modo que toda la obra de Dios sea efectiva. Entonces, cuando se unen esos dos aspectos, hacer en el cielo todo lo que sea necesario y en la tierra y en nuestro corazón todo lo que sea necesario, entonces pone en armonía y en simpatía y en comunión con Dios a Dios y al ser humano, reconciliados plenamente con Dios. ¿Cómo va a realizar esta obra? Jesús realiza esta obra en virtud de su unión con nosotros, es decir, el medio a través del cual Dios va a lograr todas estas transformaciones en nuestra vida es precisamente
cuando estamos unidos a Él. Es que Él se convierte en el representante de cada uno de nosotros. Hubo un Adán que murió y por causa de él heredamos el pecado, pero Jesús es el segundo Adán. Jesús es la nueva cabeza de la raza humana. Y por eso es que nosotros necesitamos de ser uno con Él. Porque así como Jesús es nuestro precursor a la presencia de Dios, con todo el poder de su muerte y de su vida resurrecta, obrando en nosotros, acercándonos y elevándonos con divina energía a la presencia del Padre, ahora Dios no se deleita solamente en comunicar con nada, sino con la imagen de su amado. Y no puede haber verdadera adoración o acercarse a Dios, sino solo cuando estamos con Cristo Jesús y vamos con Él en su espíritu y la disposición que Él pone en nuestro espíritu para poder estar unidos con Él y con el Padre. Hacernos uno con Cristo nos lleva necesariamente a tener que detenernos en esto. Es la palabra de Él, la palabra de Cristo, y sus palabras son verdad y vida, dice la Escritura. Es la palabra de Cristo entrando en lo más profundo de nuestro ser para transformarnos. Pero no solamente eso, sino que además ahora su Espíritu, Él dijo que enviaría a uno como Cristo, a uno como Él. Su Espíritu ahora conduciendo cada una de las áreas de nuestra vida y todas usadas para la gloria de Dios. Y si Dios ha hecho toda esta obra, de pronto surge la pregunta: ¿y por qué no lo estamos viviendo? ¿Por qué no se está reflejando todo esto en mi propia vida? Y uno de ellos tiene que ver, una de las respuestas tiene que ver con nuestra propia ignorancia. Con nuestra propia ignorancia de la verdad que ya Dios nos ha revelado. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer las promesas que están ahí y hacerlas nuestras. Nos falta también en algunas ocasiones disciplina espiritual. Cada cuando oras, cada cuando lees la Biblia, cada cuando te congregas con tus hermanas y hermanos para adorar. ¿Cuánto tiempo ocupas para el estudio? ¿Ves? Nos hace falta disciplina espiritual para que en medio de Dios, en medio de todo esto, Dios siga obrando en nuestras vidas y nos transforme. Y con todo ello incluso a veces nos hace falta el testimonio del Espíritu de Dios obrando y actuando en nuestra propia vida. ¿Sabe? Esto es muy importante. Estos puntos son muy importantes. ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué piensan tus vecinos, tus amigos? Ellos pueden testificar que eres un hombre, una mujer que ha sido transformada por el poder de Dios, o te siguen viendo como el malo de la película. ¿Hasta dónde está la presencia del Espíritu de Dios obrando en nuestra propia vida? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos dejarnos conducir por el Espíritu de verdad que Jesús ya nos dejó, y lo dejó para conducirnos, y que entonces este gran sacerdote que Dios ha dispuesto para nosotros pueda cumplir él con el trabajo que Dios le hace. Acerquémonos pues entonces, acerquémonos a la presencia de Dios. No solo es una posesión de derecho, sino que se trata de que nuestro propio interior sobre la casa de Dios sea transformado por la presencia de Cristo en medio de mi vida. Y entonces hay un papel que todavía me toca a mí, que sea Jesús mismo quien haga la obra en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a sostener la obra suya de un modo tan maravilloso, tan pleno y tan perfecto como quizás nosotros nunca lo habríamos imaginado. Que el Señor te bendiga. Amén.